nuestra clase de esta semana de nuestro curso de Oceanografía Descriptiva. Continuamos con la unidad tercera sobre dinámica oceánica y hoy vamos a hablar específicamente de las corrientes superficiales marinas, la circulación general en el planeta. Les habla la profesora Fabiola López. Trataremos sobre las corrientes superficiales de cada uno de los océanos principales, Atlántico, Pacífico e Índico. En primer lugar, vamos a hablar sobre las corrientes superficiales del Océano Atlántico. De manera similar a como observaron en las clases anteriores, en los mapas van a tener líneas azules correspondientes a las corrientes frías y líneas rojas correspondientes a las corrientes cálidas. Adicionalmente, en este caso verán unos números que señalan el nombre de la corriente, y la verán escrita a uno de los lados de la imagen. Esto porque pues, los nombres son muy largos y realmente bastante incómodo hacerlo dentro de la propia imagen. Vamos a iniciar entonces el recorrido de la circulación general del Atlántico con las corrientes ecuatoriales. No sin antes aclarar que esto es un patrón de circulación general, que si nosotros hacemos un zoom, por ejemplo, en el Caribe, vamos a tener muchas particularidades en esa circulación. Lo mismo ocurre si lo hacemos en el Mediterráneo y en cualquier parte donde hagamos entonces un zoom a lo que sería la circulación. El sistema de corrientes ecuatoriales en el Atlántico es similar al de los otros océanos y ya hemos hablado un poco de esto en la clase anterior. Tres corrientes, dos que se desplazan en sentido este-oeste, superficiales, que son la corriente ecuatorial del Atlántico Norte, señalado con el número 1, y la corriente ecuatorial del Atlántico Sur, señalada con el número 2. En el medio de estas dos y a nivel subsuperficial circula la contracorriente ecuatorial en sentido oeste-este. Esta corriente se forma por flujo geostrófico y esto ya lo vimos en la clase pasada. En el hemisferio sur, esta corriente ecuatorial del Atlántico Sur que se desplaza en sentido este-oeste desde África hasta América, una vez que llega al continente americano, debido a la morfología del lugar, se bifurca. Un ramal se dirige hacia el norte y se une con la corriente ecuatorial del Atlántico Norte y otro ramal se dirige hacia el sur. Este ramal que se dirige hacia el sur y se desplaza paralelo a la costa de América del Sur es la corriente de Brasil. Es una corriente cálida y forma parte del giro de circulación del Atlántico Sur. Esta corriente de Brasil es alejada de la costa cercana a la desembocadura del Río de la Plata por una contracorriente que va muy cerca de la costa y es conocida como la corriente de Falkland. En libros antiguos van a encontrar señalada el nombre de esta corriente como corriente de las Malvinas. Esta corriente nutre a esta zona de América del Sur, ya que es una corriente fría. Tengan en consideración que las corrientes frías tienen esta temperatura, por lo tanto no han estado expuestas a una gran incidencia solar y no ha habido tampoco luz suficiente disponible para un buen desarrollo de la fotosíntesis, así que los nutrientes suelen ser más elevados. Entonces, corrientes frías están asociadas a gran cantidad de nutrientes. Como les comentaba entonces, la corriente de Brasil se desplaza en sentido norte-sur. Una vez que llega más o menos a la desembocadura del Río de la Plata, gira y se convierte en la corriente de deriva del Atlántico Sur. Esta corriente, debido a la latitud en la cual circula,
se va enfriando y además recibe aportes de la corriente circumpolar antártica. La corriente circumpolar antártica es una corriente de deriva que se mueve libremente alrededor del círculo polar antártico y junto con la corriente de deriva del Atlántico Sur forman una corriente que se llama corriente de deriva del oeste. En cada uno de los océanos se van a dar cuenta que la unión de estas dos corrientes forma esa corriente de deriva del oeste. Pero es importante que sepan que son dos corrientes independientes, la de deriva del Océano Atlántico Sur y la circumpolar antártica. Esta corriente de deriva del Atlántico Sur, una vez que llega al continente africano, asciende por la costa africana y en este momento entonces su nombre es corriente de Benguela. Es importante que consideren que tengan mucho cuidado con el nombre porque en el Océano Índico existe una corriente con un nombre bastante similar. Entonces, la corriente de Benguela es la corriente que se desplaza en sentido sur-norte por las costas de África en el Océano Atlántico y que además forma parte del giro de circulación del Atlántico Sur y en este caso sería una corriente de frontera oriental. Esta corriente de Benguela, una vez que llega a la zona ecuatorial, gira hacia el lado izquierdo y alimenta a la corriente ecuatorial del norte. La circulación en el hemisferio norte la vamos a ver en otra lámina más detallada porque no es tan sencilla, tiene otra serie de detalles que es importante que veamos. En el caso del Atlántico Norte, no se asusten con la cantidad de líneas que están viendo, las vamos a ir dilucidando por partes. La corriente ecuatorial del Atlántico Norte se desplaza en sentido este-oeste, se une con parte de la corriente ecuatorial del Atlántico Sur y al llegar al arco de las Antillas se bifurca un ramal, toma por el lado externo de las Antillas y se convierte en la número 9, que es la corriente de las Antillas. Otra parte ingresa por los pasos que hay entre las islas del Caribe, los pasos más profundos, y se convierte en la corriente del Caribe. Esta corriente circula por todo el Caribe y pasa por el estrecho de Yucatán entre Yucatán y Cuba. Acá ocurre algo que en dinámica de fluidos se conoce como efecto Venturi. Es el hecho de que un fluido, cuando debe circular por un espacio mucho más estrecho del lugar en el cual viene, entonces se incrementa su velocidad. De forma similar, esta corriente incrementa su velocidad cuando pasa por el estrecho de Yucatán y se convierte en una corriente que es la corriente de Yucatán, también conocida como corriente de Lazo. Esta circula por las costas de Estados Unidos, el sur de Estados Unidos, gira y sale del Golfo de México en el estrecho de Florida, entre Florida y Cuba, con el nombre de corriente de Florida. Esta corriente se dirige luego, unida a la corriente de las Antillas, hacia el norte y a partir del Cabo Hatteras, que está señalado acá con el punto verde, es geográficamente un lugar ubicado en Carolina del Norte y lo tienen acá, Cabo Hatteras. A partir del Cabo Hatteras, entonces, la corriente toma el nombre de corriente del Golfo. Es importante que observen que la corriente del Golfo no circula
dentro del Golfo de México, sino que lo hace fuera del Golfo de México. Esta corriente es muy importante y es la corriente de frontera occidental del giro del Atlántico Norte. Esta corriente del Golfo, que es cálida, se dirige en sentido sur-norte hasta aproximadamente los 60 grados de latitud, que entonces los vientos del oeste hacen girar el agua. Una parte de esta agua se dirige en sentido oeste-este como corriente de deriva del Atlántico Norte y una parte se dirige al norte como la corriente de Noruega. Entra al mar de Noruega, una corriente de lazo da vuelta y se convierte en la corriente de Irminger y otra parte se dirige al sur, bordeando las costas de Europa y la parte norte de África. Esta corriente que bordea Europa y la costa norte de África es una corriente fría y se llama corriente de las Canarias. Una corriente importante en términos de surgencia costera, es una corriente fría, rica en nutrientes. Acá, por supuesto, como todo fluido, no va a quedar todo ese espacio vacío, sino que parte del agua que viene del Ártico se dirige hacia el sur por las costas de Groenlandia, pasa por el estrecho de Dinamarca y esta corriente es la corriente de Groenlandia del Este. Algo importante, cuando me refiero a corrientes del este y del oeste, la referencia es el territorio continental, mientras que cuando los textos se refieren a corrientes orientales y occidentales del océano, entre fronteras oriental y occidental, se refiere a la frontera del océano. Mientras que cuando hablan de corrientes, por ejemplo, de Groenlandia del este o del oeste, la referencia es la masa continental. Entonces, esta corriente que se dirige hacia el sur, que es una corriente fría, es la corriente de Groenlandia del Este. Esta corriente alimenta, aparte del agua, de la corriente deriva del Atlántico Norte y asciende por el otro lado de Groenlandia como corriente de Groenlandia del Oeste. Esto lo hace hacia el Mar del Labrador. Del Mar del Labrador sale una corriente muy fría que ayuda a disminuir la temperatura de la corriente de deriva del Atlántico Norte, que es la corriente del Labrador. Adicionalmente, una corriente que no les mencioné es alimentada con parte de agua de la corriente ecuatorial y parte de la corriente de las Canarias. Es agua que viene de la corriente de las Canarias e ingresa al Golfo de Guinea y se convierte en la corriente de Guinea. Esta corriente gira, aquí se forma turbulencia y procede a alimentar a la corriente ecuatorial del Atlántico Norte. Es importante también que sepan que existe, por supuesto, intercambio de agua con el mar Mediterráneo, pero pues no es materia realmente de la asignatura que hablemos de la circulación en el Mediterráneo. Ahora bien, veamos cómo es la circulación en el Océano Pacífico. De forma similar al Atlántico, existe el sistema de corrientes ecuatoriales con la corriente ecuatorial del Pacífico Norte y la corriente ecuatorial del Pacífico Sur. Ambas se desplazan en sentido este-oeste y en la parte central una contracorriente ecuatorial, aquí señalada con el número 24. He tomado la misma secuencia de números
y solamente voy a repetir el número 7 para la corriente circumpolar antártica. En el hemisferio sur, la corriente ecuatorial del sur, una vez que llega a las costas de Asia y Oceanía, se dirige hacia el sur, es una corriente cálida, y esta corriente se convierte en la corriente australiana del este. Es la corriente que mantiene las aguas cálidas del mar del Coral, que es esta zona que está acá. Esta corriente pasa por la parte superior de Nueva Zelanda y una vez que gira hacia la derecha, gira hacia el este, se desplaza en sentido oeste-este como corriente de deriva del Pacífico Sur. Esta corriente de deriva del Pacífico Sur es alimentada además por agua fría de la corriente circumpolar antártica. Una vez que llega a las costas de América del Sur, la corriente se desplaza en sentido sur-norte, paralela a la costa, como corriente de Perú. Ya esta corriente es fría, rica en nutrientes, importante en términos de surgencia costera. Esta corriente de Perú luego alimenta a la corriente ecuatorial del Pacífico Sur y de esta manera se cierra el giro de circulación del Pacífico Sur. Nota importante, esto en el caso del Pacífico es el patrón normal de circulación. Las condiciones del niño y durante la niña las vamos a ver en la próxima clase. En el caso del Pacífico Norte, la corriente ecuatorial del norte, que se desplaza en sentido este-oeste, una vez que llega a las costas asiáticas, asciende como una corriente cálida, pues el agua que ha circulado durante todo lo ancho del Océano Pacífico ha sido un agua caliente a nivel ecuatorial. Esta corriente que asciende y que pasa por la parte externa de Japón es la corriente de Kuroshio. Ya vamos a ver en detalle cómo es la circulación en esta zona, pero me interesa ahora que sepan que esta es la corriente de Kuroshio. En algunos textos van a encontrar esta terminación como Kuroshibo o Kuroshido, pero pues el término más aceptado es corriente de Kuroshio. Esta corriente, una vez que llega a los 60 grados de latitud aproximadamente, gira y se convierte entonces en la corriente de deriva del Pacífico Norte que se desplaza en sentido oeste-este, desde las costas de Asia hasta las costas de América del Norte y Canadá. Una vez que llega a las costas americanas, en la corriente se bifurca, la mayor cantidad de agua se dirige hacia el sur, como la corriente de California, que es fría, rica en nutrientes y que posteriormente va a alimentar a la corriente ecuatorial del Pacífico Norte, cerrando así el giro de circulación del Pacífico Norte. Una parte de esta corriente de deriva entra al Golfo de Alaska y se convierte en la corriente de Alaska. Una vez acá, la corriente ingresa a través de los pasos que hay en las Islas Aleutianas hacia el mar de Bering. En el mar de Bering se forma una corriente, la corriente que sale de acá se conoce como Oyashio y esta es realmente una contracorriente de la corriente de Kuroshio, algo similar a lo que vimos en el caso del Atlántico con la corriente de Falkland. Es algo similar a lo que ocurre acá. La corriente, por razones geográficas, estratégicas, en el momento en el cual pasa por este sector que pertenece a Rusia, que es la península de Kamchatka, cambia su nombre.
a corriente de Kamchatka, pero básicamente es la misma corriente de Oyashio, porque pues al salir del mar de Bering lleva el nombre de Oyashio, cuando pasa por Kamchatka, el nombre de Kamchatka y luego vuelve a asumir el nombre de corriente de Oyashio. Por eso ven el número 32 dentro del mar de Bering y luego lo vuelven a ver acá, luego que ha pasado el mar de Okhotsk. Vamos a ver un poquito más en detalle esto en la siguiente lámina. En ese sector tenemos un interesantísimo sistema de corrientes y contracorrientes. Por un lado está la corriente de Kuroshio, que es una corriente cálida, y por el otro lado, desde el norte, desciende la corriente de Oyashio, que es una contracorriente a la de Kuroshio. Esta corriente de Oyashio se desplaza bien pegada a la costa y de hecho aleja a la corriente de Kuroshio de la costa y como corriente fría rica en nutrientes es la responsable de la fertilización de las aguas japonesas en este sector. De no ser por la corriente de Oyashio serían aguas muy pobres en términos de nutrientes. Dentro del mar del Japón ocurre algo similar entre la corriente de Tsushima, que es esta corriente que circula por acá y tiene el número 35, y la corriente de Lyman. La corriente de Lyman se desplaza en sentido norte-sur, fría, contracorriente a la de Tsushima, y se encarga de mantener frías parte de las aguas de Corea y que esta zona también sea bastante rica en nutrientes. Entonces, el sistema de todos estos, pues el más importante es este sistema de corrientes Kuroshio-Yashio, pero este sistema también es bastante interesante. Con relación al océano Índico, este océano es bastante particular, tiene una circulación bien particular y depende básicamente de la época del año. En el océano Índico inciden unos vientos, ya no los vientos alisios, sino los vientos monzónicos. Los monzones normalmente se les llama monzón o la época del monzón al monzón de verano, pero el nombre de los vientos en general que inciden sobre el océano Índico son los monzones en lugar de los alisios. Estos vientos monzónicos durante la época de invierno, de diciembre a abril, tienen una dirección noreste. Cuando hablamos de los vientos, la dirección del viento siempre hace referencia de dónde viene el viento. Entonces, en invierno los vientos vienen de la dirección noreste. Si tienen dirección en este sentido, muy similar a como lo hacen los alisios sobre el Atlántico y el Pacífico. Los vientos del norte tienen dirección noreste y los vientos del sur tienen dirección sureste. En estas condiciones, entonces, la circulación va a ser bastante similar a la que hemos visto en los otros dos océanos, con la diferencia de que la cantidad de masa continental en el océano Índico es mayor y por lo tanto no vamos a tener una corriente de deriva en la parte norte. En este caso, seguimos teniendo el sistema de corrientes ecuatoriales con una corriente ecuatorial del océano Índico Norte y una corriente ecuatorial del océano Índico Sur que se desplazan en sentido este-oeste. En el medio de ellas dos, a nivel subsuperficial, la contracorriente ecuatorial del océano Índico. En el hemisferio sur, la corriente ecuatorial del Índico Sur, que se desplaza desde Indonesia hasta las costas africanas,
Una vez que llega a las costas africanas, se dirige al sur, pasa por el estrecho de Mozambique, entre Madagascar y Mozambique, y toma el nombre de corriente de las Agulas. Van a ver el término escrito de muchas maneras. El término oficial sería agulas, que significa agujas, corriente de las agujas en español. Está escrito, el nombre oficial lo tiene en portugués porque es el idioma oficial de Mozambique. Entonces, esta corriente es una corriente cálida que se dirige hacia el sur y que alimenta eventualmente en el Atlántico también a la corriente de Benguela. Pero la mayor parte de esta corriente, una vez que llega a los 60 grados de latitud, debido a los vientos del oeste, eso ya lo vimos también en la clase cuando hablamos de circulación atmosférica, entonces los vientos del oeste hacen que el agua se dirija, en este caso, en sentido oeste-este, formando la corriente de deriva del Océano Índico. En el Océano Índico no es necesario señalar norte-sur para la corriente de deriva porque hay una sola, que es esta del sur, que es alimentada por agua de la corriente circumpolar antártica, que sigue teniendo nuestro número 7. La corriente de deriva del Océano Índico, una vez que se acerca a las costas australianas, se dirige al norte, sufre un desvío a la izquierda de su sentido y se convierte entonces en la corriente australiana del oeste. Es una corriente fría. Esta corriente australiana del oeste alimenta a la corriente ecuatorial del Índico Sur y de esta manera se cierra el giro de circulación del Océano Índico. Adicionalmente, tenemos agua proveniente del Océano Pacífico que mantiene cálidas las aguas australianas. Esta corriente es conocida como corriente del Lewin, la corriente del Lewin. En el hemisferio norte, la corriente ecuatorial del Índico Norte, al llegar a las costas africanas, se dirige una parte hacia el sur, junto con agua proveniente del Mar Rojo, se dirige hacia el sur como la corriente de Somalia, y una parte se dirige, ingresa al Mar Arábigo como la corriente de Bengala. Igual, de la misma manera, parte del agua ingresa al Golfo de Bengala con el mismo nombre. Esta corriente es la corriente de Bengala. Es importante que vean la dirección que lleva la corriente, que es esta, porque durante la época de verano esta corriente cambia su dirección. Mientras los vientos van en este sentido, entonces la corriente también se desplaza en ese mismo sentido. ¿Qué ocurre durante la época de verano? Que esto es entre junio y octubre. Durante la época de verano, la zona de alta presión de alta presión atmosférica que está en la parte sur del Océano Índico se incrementa la presión. La diferencia de presión entre estas zonas de alta y la baja presión a nivel ecuatorial es muy grande. Mientras más grande sea la diferencia de presión, pues más rápido se van a desplazar los vientos con mayor velocidad. Entonces lo que hacen es, lo que ocurre es que se fortalecen los vientos del sur desplazan a los del norte y entonces son vientos del suroeste. Estos son los vientos conocidos como monzónicos. Estos vientos monzónicos usualmente desplazan el aire cálido ecuatorial hacia territorio de la India
y Bangladesh, y son los vientos que generan esa gran cantidad de aire cálido, producen muchas lluvias y son esas lluvias que producen el temporal llamado monzónico cuando hay inundaciones en la India. Pero bueno, a nivel oceánico, ¿qué consecuencias tiene estos vientos monzónicos? Pues básicamente lo que hacen esos vientos es fortalecer la contracorriente ecuatorial. Si se dan cuenta, básicamente no es poca el agua que se desplaza en sentido este-oeste, ya prácticamente desaparece la corriente ecuatorial del norte y el agua se va a desplazar ahora en sentido oeste una gran cantidad de agua se desplaza en sentido oeste-este. Entonces, básicamente los cambios son fortalecimiento de la contracorriente ecuatorial y de esta manera mayor cantidad de agua en sentido oeste-este que la que trasladaban las corrientes ecuatoriales. La corriente de Somalia, que antes se dirigía al sur, ahora se desplaza hacia el norte. Eso es un cambio bastante importante. El otro cambio lo sufre la corriente de Bengala, que antes se dirigía en este sentido, ahora lo hace en sentido contrario. Igual en el Golfo de Bengala, la cantidad de agua que ingresa es tan grande en un espacio tan pequeño que por flujos geostróficos se genera una contracorriente muy rápida paralela a la costa, que es esta que está señalada acá de forma punteada. Entonces, básicamente, cambios, fortalecimiento de la contracorriente, mayor desplazamiento de agua en sentido oeste-este. La corriente de Somalia cambia también, se dirige ahora hacia el norte y hay un cambio en la corriente de Bengala tanto en el mar Arábigo como en el Golfo de Bengala. Bien, chicos, creo que esta clase es bastante más corta que las anteriores, pero bien intensa, con mucha información que procesar. Vamos a dejarla hasta acá. Y la próxima clase que vamos a ver trata sobre dos procesos bien interesantes asociados a la circulación oceánica, que son surgencia y el niño. Y además el niño con implicaciones a nivel global y la surgencia con implicaciones bien interesantes para el oriente de Venezuela. Que pasen muy buenos días.